Gemeas mendigas revelan su talento increíble, la conmoción que transformó risas en aplausos y pan. Valentina y Jimena, gemelas de 10 años, se sentaban en la plaza mientras el sol caía, dorando el bullicio de la Ciudad de México. Desde pequeñas, la risa era su refugio, su burbuja en un mundo que parecía desmoronarse en su alrededor. Cada vez que sentían el peso de las miradas, de las monedas que nunca alcanzaban, hacían chistes, logrando que el dolor se disolviera momentáneamente en carcajadas. Pero detrás de sus risas, un nudo de incertidumbre las acompañaba siempre. Ser visibles y, al mismo tiempo, invisibles las llenaba de un terror que palpitaba en sus estómagos. Un día, una joven artista se detuvo ante la chispa en sus ojos, como si percibiera la lucha que libraban. ¿Quieren hacer reír a la gente de verdad?, les preguntó. Valentina sintió una chispa de esperanza, pero Jimena, más cauta, dudaba. La propuesta era tentadora, pero también aterradora, era salir de la sombra de la mendicidad, enfrentarse a desconocidos. La oferta resonó en la mente de Valentina. ¿Podrían realmente ser algo más que solo gemelas en un rincón de la plaza? Pero esa elección la llenaba de dudas. ¿Qué pasaría si fracasaban? Mientras Valentina soñaba, Jimena enfrentaba sus demonios internos. La presión de ser vista la paralizaba y le hacía cuestionar su valor. La mente de Jimena giraba, si se equivocaban, si sus risas de golpe se convirtieran en el estruendo del fracaso, ¿cómo explicarían eso? La voz de su madre retumbaba, la dignidad siempre es más valiosa que las monedas, pero ¿y si la dignidad se convierte en un arma de dos filos? A medida que se acercaba el día del espectáculo, el nudo en su estómago se apretaba. Entrar al escenario significaría exponerse a un mar de miradas, a la posibilidad de ser menospreciadas. Valentina guardaba esperanza, pero Jimena luchaba con el miedo. Las risas florecían en su entorno, mientras el torbellino de pensamientos la asfixiaba. Era un dilema desgarrador, aceptar el reto y ser vistas como realmente eran, o seguir atadas a la rutina de la plaza, sencillamente las gemelas mendigas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Finalmente, el día del espectáculo llegó, pero cada paso hacia el escenario era un grito desesperado de su mente. Valentina veía a Jimena, su rostro reflejaba tanto deseo de brillar como un profundo temor a la caída. Los murmullos aumentaban y, en un instante, se sintió atrapada entre lo que quería y lo que temía. Aquella etapa de su vida parecía un laberinto sin salida, y un extraño la observaba desde la multitud, como si supiera lo que estaba a punto de suceder. ¿Qué intenciones traía el desconocido? ¿Podrían sus vidas cambiar nuevamente, para bien o para mal? Las respuestas colgaban en el aire, dejando a Valentina y Jimena en una encrucijada, tensionadas ante lo que el futuro tenía preparado para ellas. El eco de las risas ajenas contrastaba con el silencio abrumador que invadía el mundo interior de Jimena. La multitud, un mar de rostros, proyectaba expectativas, pero también la sensación de un juicio inminente. Valentina, al lado, respiraba profundidad y ligereza. Una parte de ella se henchía de energía al pensar en la posibilidad de transformar sus días de mendicidad en una actuación que podría resonar más allá del asfalto. Sin embargo, la balanza emocional se inclinaba hacia el miedo de Jimena. Cada palpitación del corazón parecida a un tambor, la paralizaba un poco más. ¿Era realmente esto lo que querían? La idea de ser vistas como algo más que gemelas mendigas era embriagadora,
pero ¿y si esa visibilidad solamente exponía sus vulnerabilidades? Mientras su hermana se preparaba imaginando el rostro sonriente del público, Jimena se sentía como un pez fuera del agua. El universo de risas y azoteas olvidadas ahora parecía un lugar al que anhelaban volver, donde el riesgo era menor y la almohada de la invisibilidad más suave. Jimena cerró los ojos un momento, buscando la calidez de aquel refugio. Pero Valentina interrumpió sus pensamientos. Jimena, si no damos este paso, ¿cuándo lo haremos? ¿Qué queremos ser, tejidas en la rutina de la plaza o hiladas por sueños que nos inspiren? La determinación en la voz de su hermana resonó con fuerza, y Jimena sintió como, en el fondo, anhelaba esa misma posibilidad de agitar el lienzo gris de su vida. La artista que las había invitado se acercó en ese instante, percibiendo la tensión flotante entre las gemelas. Recuerden, el escenario es suyo. Solo necesitan ser quienes realmente son. Valentina sintió cómo se encendía una chispa, mientras Jimena probablemente luchaba con una tormenta interior. Las palabras de la artista calaron más hondo en Valentina, era un llamado a la autenticidad. El momento crucial se acercaba. Jimena sintió que la traba en su pecho comenzaba a romperse. Era hora de confrontar no solo al público que las miraba, sino también a sus propios miedos y expectativas. La búsqueda de su verdadero yo, de sus risas más que el resultado de la rutina cotidiana, ya no podía esperar. Con un último vistazo a Valentina, su mano temblorosa buscó la de su hermana. Era un gesto simple, pero contenía una fuerza que se construía desde el centro de su ser, un wadav-retex que ambas habían empezado a comprender. Avanzaron hacia el borde del escenario, las luces iluminando el lugar donde sus historias comenzaban a entrelazarse con la del público. El aire cargado de incertidumbre, el ruido del murmullo lejano, y la expectante mirada de la multitud hacia dos jóvenes gemelas. Jimena tomó una respiración profunda. Algo había cambiado en su interior, tal vez se había dado cuenta de que el miedo era solo una emoción más que podría transformarse, como sus propias risas. Sin embargo, antes de que pudieran dar el primer paso sobre el escenario, el extraño del público se movió. Se acercaba, algo en su andar generaba un escalofrío que recorrió la espina dorsal de ambas. Sus ojos parecían brillar con un conocimiento oculto. Jimena sintió un flash de alerta, no solo se trataba de una actuación, había algo más en juego. La lucha por su dignidad y por ser vista se entrelazaba con una presión externa desconocida que amenazaba con colapsar todo lo que habían imaginado. Las decisiones, los riesgos y el destino ahora parecían jueces implacables en su camino. Se encontraban a punto de definir no solo su presente, sino también lo que el futuro podría significar para ellas. La tensión aumentaba con cada segundo. ¿Iban a dejar que el miedo se apoderara de ellas, o harían lo que hasta entonces parecía imposible? La elección estaba en sus manos. El escenario las esperaba, y el extraño seguía acercándose, como una sombra que podría cambiarlo todo. El extraño se detuvo frente a Jimena y Valentina, su mirada penetrante como un rayo que partía la confusión en el aire. Había algo magistral en su presencia que, en lugar de calmar, aumentaba el sentido de inminencia. Mientras la multitud se acomodaba, Jimena sintió que el tiempo se ralentizaba, cada segundo transformándose en una eternidad. ¿Están listas para mostrarse al mundo? La voz profunda del extraño resonó con un eco de desafío. Jimena, en un impulso casi instintivo, buscó refugio en la mirada de su hermana. Se encontró con la luz en los ojos de Valentina, pero esa luz había comenzado a titilar, mezclando dudas con la emoción incontrolable de la urgencia. Necesito saber si esto es lo que realmente quiero, pensó Jimena, su mente luchando contra el torrente de posibilidades y temores. Visualizó los rostros del público, algunos esperanzados, otros escépticos. La idea de exponer su humanidad, de transformar su dolor en el arte, parecía a la vez un regalo y una condena.
Déjamelo a mí, susurró Valentina, antes de que el estruendo de la multitud pudiera arrebatarle el aliento. Era una declaración de guerra contra el miedo, un compromiso tácito que las unía en ese momento crítico. A medida que Valentina empezó a hablar, Jimena sintió que la conexión con su hermana era inquebrantable. Cada palabra de Valentina multiplicaba su coraje. Sí, somos gemelas y hemos enfrentado adversidades, pero eso no define nuestro valor. Vamos a hacer algo más. Mientras Valentina comenzaba a moldear una narrativa que unía sus historias, Jimena sintió un resquebrajamiento interno. La inseguridad comenzaba a tomar forma, una especie de monstruo en su mente que susurraba dudas sobre su destreza. Pero cuando miró a Valentina, vislumbró cómo la vulnerabilidad también podía ser una forma de fuerza. Si su hermana podía hablar de sus propios miedos, tal vez Jimena también pudiera otorgarse ese mismo permiso. Las luces del escenario centelleaban como estrellas en el firmamento oscuro del miedo. El momento de la verdad, pensó, sintiendo que su corazón dictaba cada paso hacia adelante. El extraño que ahora parecía menos amenazante, había encendido algo dentro de ella. Era hora de preguntarse, ¿qué querían realmente ser? Jimena respiró hondo y, por primera vez, se consideró a sí misma como una artista. En ese instante fugaz, vio más allá de la identidad de gemelas mendigas, empezó a reconocer la posibilidad de ser creadoras de su propio arte. El recuerdo de la risa compartida en las calles se fundió con la emoción de un nuevo propósito. La voz del extraño ahora sonaba como un eco de desafío positivo. Con el corazón latiendo rítmicamente, dio un paso al frente, y luego otro. El público comenzó a murmurar, el silencio momentáneo pesaba sobre sus hombros. Jimena notó cómo la mirada de aquel extraño seguía fija en ellas, como si conectara los hilos de su destino. Su corazón se aceleró aún más, la conexión era palpable, un universo colaborando en su camino hacia la autenticidad. Debemos hacerlo juntas, pensó, exponiendo su vulnerabilidad. En ese momento, no solo sería la voz de Valentina, sino la suya propia que resonaría en el aire, creando un fuerte eco de unidad. Había algo liberador en ello. Tomó la mano de su hermana con firmeza, una decisión que marcaba un hito en su viaje. Sin embargo, antes de que pudieran pronunciar siquiera la primera palabra, el extraño hizo un gesto, impidiendo que siguieran adelante. Un momento. Primero, díganme algo, preguntó, su tono revelando que no se trataba de un simple espectador. ¿Qué quieren realmente de esto? ¿Qué las mueve a estar aquí, ahora? Las preguntas resonaron en Jimena y Valentina, desnudando su deseo de verdad. Con una convicción naciente, Jimena inhaló profundamente, sintiendo cómo sus temores se convertían en lecciones, y su voz estaba lista para salir. Estaba a punto de revelar no solo su razón para existir en ese escenario, sino la esencia misma de su ser. La adrenalina crecía, y con ella, el sentido de oportunidad de transformar su mundo. El aire vibraba con la tensión de lo inexplicable. ¿Serían capaces de desnudarse emocionalmente ante una multitud? La respuesta estaba a punto de manifestarse, una revelación personal que podría cambiarlo todo. ¿Conseguirían finalmente expresar no solo su arte, sino también la verdad que había estado oculto por tanto tiempo? Jimena sintió como el clima en el escenario se tornaba denso, como si el aire mismo estuviera cargado de expectación. El extraño les había lanzado un desafío directo, una invitación que se sentía a la vez aterradora y seductora. La mirada de su hermana, reflejando tanto su fe como sus propios temores, la instó a seguir adelante, a no dejarse vencer por la incertidumbre. Lo que realmente quiero comenzó a formular en su mente, pero las palabras no parecían encajar con su realidad, deslizándose como arena entre sus dedos. ¿Cómo podía articular un deseo que ni siquiera había comprendido del todo? Mientras Valentina ocupaba el centro del escenario, Jimena se sumió en su propio laberinto emocional, atrapada en un juego de autoevaluación.
Se dio cuenta de que había estado esquivando su propia vulnerabilidad, tratando de ocultar su historia tras una fachada de coraje. Pero la verdad era que el miedo la había moldeado tanto como sus experiencias. La oportunidad que se presentaba no era solo un escenario, era un espejo que la obligaba a mirarse a sí misma sin las máscaras de la rutina. Su mente retumbaba con la voz del extraño. ¿Qué era lo que realmente quería? La pregunta resonó en los pasillos más oscuros de su conciencia, obligándola a confrontar la versión de sí misma que había dejado de lado. Quiero contar nuestra historia, decidió en un arranque de lucidez. Esa revelación la iluminó, un destello en medio de la tormenta interna. Había algo poderoso en el acto de compartir, algo que quizás podría transformar este momento de miedo en un acto de liberación. Recordó las noches en las que, cobijadas por la oscuridad, sus pensamientos se convertían en relatos, a veces tristes, a veces cómicos, pero siempre llenos de verdad. En ese instante, su camino se aclaró. No tengo que ser perfecta. Solo tengo que ser yo misma. Al mirar a Valentina, vislumbró en sus ojos el reflejo de esa misma epifanía. A menudo habían caminado juntas, pero ahora se darían un paso más, un paso hacia autenticidad genuina. Valentina, pronunció su nombre como un mantra. No estamos aquí solo para crear arte, estamos aquí para sanarnos, para contar lo que hemos vivido, para hacer que nos escuchen. Y a medida que sus palabras fluyeron, su voz adquirió fuerza, reverberando con la energía de sus experiencias compartidas. El extraño, aparentemente atento, inclinó la cabeza, como si cada palabra de Jimena resonara en él. Aquello era nuevo, un tercer acto que se gestaba en el aire, la transformación del dolor en un mensaje. En su interior, Jimena sentía que algo se desataba, como si cada emoción reprimida estuviera buscando su salida. Quizás ser gemelas no nos reduce, sino que potencia nuestras historias, pensó, considerando cómo su identidad se entrelazaba y se enriquecía en su singularidad compartida. Cada paso que daban hacia adelante no la llevaba a un abismo, sino a una nueva dimensión de ellas mismas. Las dudas, los temores, lo que había sido un sistema de creencias limitantes pronto se convertía en una fuerza propulsora. Mientras Valentina hacía una pausa, Jimena sintió la energía del público. Era un mar de miradas, cada una a la espera de una chispa que encendiera su empatía. Si somos capaces de asumir este riesgo, quizás podamos inspirar a otros a hacer lo mismo, reflexionó repasando sus propias luchas. Aún con el pulso acelerado y la voz temblorosa, la determinación empezó a tomar forma en su interior como un ímpetu indomable. Sin embargo, antes de que la atmósfera pudiera sostener lo que estaba por decir, el extraño interrumpió una vez más. Es admirable lo que proponen, pero debemos ir más allá de la intención. ¿Qué están dispuestas a arriesgar para lograrlo? ¿Están listas para asumir las consecuencias de su verdad? La pregunta cortó como un cuchillo. Jimena sintió que la selva de su mente se adensaba, pero en el fondo, una pequeña llama de determinación ardía intensamente. Serían capaces de enfrentarse a la verdad de sus vidas, desnudándose no solo ante el público, sino también ante sí mismas. La escena prometía una revelación inminente, era el momento de definirse y decidir lo que valía la pena. Cuando la presión del silencio se hizo palpable, Jimena sintió que las paredes de su vulnerabilidad se desmoronaban. Estaba lista para dejar atrás la historia que le había sido impuesta y apropiarse de la que realmente quería contar. Pero, ¿qué estaba dispuesta a sacrificar? Cada palabra y decisión podría marcar un antes y un después en su vida. Estoy listas para lo que venga, pensó, mientras el extraño las observaba, un desafío iluminado en su mirada. La verdad era que cada segundo contaba, y estaban a punto de abrir un capítulo que cambiaría todo. La tensión en el aire era palpable, como un hilo frágil que amenazaba con romperse con la más mínima sacudida. Jimena sentía el pulso acelerado de su corazón resonar en sus oídos.
Había dado un paso crítico hacia su autenticidad, pero las preguntas seguían asaltándola. ¿Estaba realmente lista para compartir sus verdades más profundas? Se enfrentaba a una intersección donde sus decisiones podrían definir no solo su camino, sino el de su hermana. Valentina miró a su hermana con una mezcla de confianza y desafío. El silencio se volvió ensordecedor, como si el tiempo se hubiera detenido momentáneamente. No estamos solas en esto, pensó Jimena, sintiendo una conexión renovada con Valentina. Era un recordatorio de que las decisiones que tomaran eran compartidas y que juntas podían encontrar sus voces al unísono. Si vamos a hacerlo, que sea de verdad, se dijo a sí misma, sintiendo que el miedo comenzaba a transformarse en una chispa de emoción. Recordó los momentos en que escribir había sido su refugio, la manera en que se habían comunicado cuando las palabras al aire resultaban difíciles de articular. Ahora, expondrían esas verdades al mundo. El extraño se despejó como si esperara queriendo testificar ese instante de decisión. El arte no solo se trata de lo que se presenta, sino del sacrificio detrás de cada pieza, repitió, y Jimena sintió que aquellas palabras penetraban en su ser como un mantra que avisaba sobre las demandas inevitables del camino hacia la autoconfianza. Poco a poco, su mente empezó a dilucidar lo que realmente estaba dispuesta a arriesgar, sus inseguridades, su imagen de perfección, incluso la percepción que otros tenían de ellas. Decidió que el valor de estar verdaderamente presente superaba el miedo de mostrarse vulnerable. Si no me obstruyo a mí misma, tal vez el arte que surge de esta experiencia tenga el poder de cambiar no solo mi vida, sino también conectar con otros. Quizás, una historia compartida pueda resonar en quienes se sientan perdidos, pensó, y esa idea la envolvió en una sensación de empoderamiento. Jimena estaba lista para abrazar su historia, sus fracasos y éxitos, y convertirlos en un legado que fuera más que una simple actuación. Su voz, ahora firme y resonante, atravesó el silencio. Valentina, es hora de contar nuestra verdad. La historia de dos gemelas, pero sobre todo, de dos mujeres fuertes que luchan contra sus demonios. Al pronunciar esas palabras, sintió como si se desatara un torrente de vida a partir de una presa que había mantenido cerrada demasiado tiempo. No necesitaban ser perfectas, lo que ofrecían era la autenticidad de sus vivencias. Mientras las luces del escenario brillaban sobre ellas, Jimena se dio cuenta del brillo en los ojos de su hermana, el mismo destello que había visto tantos años atrás, cuando compartían sueños y risas en la seguridad de sus habitaciones. Sin embargo, una sensación de inquietud la atravesó. Si decidían avanzar con este compromiso, no había marcha atrás. ¿Qué pasaría si su historia no resonaba? ¿Y si las verdades que decidían contar se convertían en un arma de juicio en vez de liberación? Mientras expandía su mente hacia esas nuevas posibilidades, la influencia del extraño se sentía aún más insistente. La presión y el desafío de ser auténtica la empujaban a enfrentar sus propios límites. Es muy fácil desear ser escuchadas, lo difícil es aceptar lo que eso significa, reflexionó, aún sin poder desprenderse de la incertidumbre. Con un gesto decidido, Jimena se volvió hacia Valentina. «Listas», murmuró con un hilo de duda, pero la respuesta ya estaba implícita en sus rostros. Estaban al borde de lo desconocido, donde renunciar a la seguridad de lo habitual podría dar paso a un despliegue de brillo genuino. En ese instante fugaz de conexión, el extraño se acercó, su mirada revelando que había tomado en consideración su compromiso. «Ahora, es el momento de mostrar lo que pueden hacer», pronunció enérgicamente, y, de repente, el escenario dejó de ser un mero campo de pruebas para convertirse en el laboratorio de su transformación. Mientras el silencio se disolvía, una combinación de adrenalina y expectativa llenó a Jimena. Desde ese preciso momento, no solo sus destinos se sellaban juntos, sino que se adentraban en un capítulo donde sus voces ya no serían silenciadas. Sin embargo, antes de tomar la última decisión, la incertidumbre en sus corazones se apoderó del aire.
La realidad del coste de su verdad comenzaba a dibujarse en su mente, la línea entre la valentía y la vulnerabilidad se desdibujaba, y lo que una vez fue un sueño se convertía en un escenario comprometido. ¿Pueden realmente asumir las consecuencias de ser auténticas? La pregunta permanecía flotando junto a ellas, mientras el mundo esperaba con ansia su primera declaración. La revelación de sus talentos ocultos estaba a punto de hacerse realidad, pero en el fondo, sabían que enfrentar su verdad podría ser incluso más desafiante que cualquier aplauso. Las luces bañaban a Jimena y Valentina, corrosivas en esa intensidad que transformaba el aire en electricidad. El escenario parecía un abismo al que estaban listas a saltar, cada una con sus propias verdades acumuladas. Jimena sentía cómo su corazón latía al ritmo de sus pensamientos. Este era el momento que había esperado, pero también temido. Todo o nada, se repetía como un mantra, contemplando la realidad que se extendía ante ellas. El eco de las palabras del extraño reverberaba en su mente, recordándole que el sacrificio era parte del proceso. Fue entonces cuando comprendió que lo que realmente estaban a punto de ofrecer no era solo una actuación, sino una fragmentada y polifacética representación de sus vidas, cada nota una verdad al descubierto. El primero de los temas resonó en ecos en su interior, la historia de su infancia. En ese ramalazo de recuerdos, Jimena recordó las dificultades económicas que habían marcado su hogar. El hambre que sentíamos, las luchas de nuestras madres por traer comida a la mesa, murmuró hacia Valentina, conectando a través de sus miradas. Aquello no era solo un relato de dolor, era un reflejo de cómo habían aprendido a buscar la luz en medio de la oscuridad. Mientras se preparaban para abrir sus corazones, una sombra de duda se interpuso. ¿Estamos dispuestas a mostrar esta parte tan vulnerable de nosotras mismas? Esa pregunta se convirtió en el peso que comenzaba a asentar sobre sus hombros. No era solo un miedo al rechazo, era un temor al juicio, a la exposición de lo que habían tratado de ocultar durante tanto tiempo. Jimena sentía cada vez más claro que el arte podía ser un vehículo para la sanación, tanto para ellas como para quienes las escuchaban. Si sus historias podían hacer eco en alguien más, entonces cada lágrima y cada risa compartida tendrían sentido. Así que se armó de valor, obligándose a apartar la sombra de la duda. No importa si no somos perfectas. Lo que importa es que somos sinceras. Mientras tomaba la iniciativa para hablar, su voz resonó en la sala con un nuevo fervor. Contó sobre cómo habían enfrentado el estigma de ser pobres y cómo las risas se mezclaban con las lágrimas en su hogar, un recordatorio de que la resiliencia no se construye en la perfección, sino en la lucha constante por sobrevivir. Valentina la apoyó, asegurándose de que cada palabra fluyera como una ola poderosa. Cruzando el umbral de la vulnerabilidad, se sintieron más unidas que nunca. Pero pronto, ese momento de conexión fue interrumpido por la inquietud enfrentada en la mirada del extraño que fue testigo de su transformación. Era un eco de lo que podrían perder si su verdad no resonaba. Tal vez la sala estaba llena de expectación, pero cada aplauso que podía venir también podía ser acompañado de críticas. Jimena, sintiendo la tensión en su pecho, comprendió que no solo se estaban mostrando a sí mismas, sino que chispas ocultas de su humanidad podían liberar a otros. Si alguien pudiese ver sus defectos y amarlas por ello, entonces quizás había esperanza, incluso en la fragilidad. En ese instante, resolvió actuar tomando el destino en sus propias manos. Si nuestras verdades pueden cambiar la percepción de alguien, nuestra historia valdrá la pena. Estamos listas para dejar que nuestros demonios se conviertan en el combustible que enciende la chispa de la empatía. La luz sobre ellas se intensificó en un momento perfecto mientras empezaban a contar sus verdades, entrelazando momentos de su vida en un relato cohesivo. La sala quedó envuelta en silencio, un silencio que podría romperse en cualquier momento. Los murmullos de expectativa crecieron, pero había algo más, una sensación de anticipación que era casi palpable. Jimena se sintió invocando cada fibra de su ser, cada experiencia vivida,
tejiendo en el relato un nuevo significado. Pero entonces, a mitad de su presentación, la puerta del fondo se abrió abruptamente, interrumpiendo su desenfrenada exposición. Una figura familiar, incómodamente amistosa y difícil de ignorar, apareció en el umbral. Un símbolo de su pasado que podría alterar no solo su discurso, sino también el panorama de su presente. Jimena se detuvo, su corazón latiendo con fuerza, la determinación encontrando una brecha entre la incertidumbre y el deseo de continuar. ¿Podrían realmente soportar la confrontación que amenazaba con abrir antiguas heridas? La decisión de avanzar frente a la súbita interrupción se convirtió en una carrera contra el tiempo entre la verdad y el miedo. La pregunta se alzaba en el aire: ¿podrían culminar su historia sin sucumbir a las sombras de su pasado? El público aguardaba, su aliento contenido, mientras la respuesta de Jimena y Valentina podría solidificar su valentía o romperlas en 1000 pedazos. El silencio se volvió insoportable tras la irrupción de la figura familiar. Jimena sintió que el tiempo se había detenido, como si cada segundo se convirtiera en un eco de un pasado que había intentado dejar atrás. La figura en la puerta era su padre, un hombre cuya presencia en su vida había sido como un fantasma, a menudo ausente pero siempre presente en sus recuerdos de sufrimiento. La responsabilidad y la ansiedad se entrelazaron en su pecho, mientras el recuerdo de las promesas no cumplidas emergía con violencia. Jimena miró a Valentina, cuya expresión de sorpresa se transformó rápidamente en comprensión. Ambas sabían que su performance estaba en peligro, pero más que eso, Jimena sentía que sus propias verdades estaban en la cuerda floja. Es ahora o nunca, pensó, obligándose a recordar el propósito que las había llevado hasta ahí. La necesidad de expresar su vulnerabilidad, de transformar el dolor en algo bello, se volvió el hilo conductor que necesitaba para continuar. Atravesar la incomodidad que traía su padre implicaba llevar su mensaje aún más allá de las expectativas del público. Con una voz más clara y decidida, comenzó a hablar, pero esta vez la historia se dividía entre el pasado y el presente. Esta es mi historia, la historia de un hogar donde la lucha y el amor se entrelazaban, comenzó, mirando directamente a su padre. Donde aprendí que el peso de la pobreza no define nuestro valor, pero sí lo hace nuestra capacidad de amar y soñar. Cada palabra era un puñal y una carrera al mismo tiempo, liberándose de las ataduras del pasado mientras se mantenía firme ante lo inesperado. La sala se llenó de murmullos mientras sus compañeros de actuación, atrapados por la intensidad de su relato, colocaban sus miradas de apoyo en ella. Valentina se unió, reforzando el mensaje con su propia narrativa. Las historias se entrelazaron. Juntas ampliaban una visión del amor y el dolor que había servido como telón de fondo en su creación. Jimena sintió como el nido de inseguridades que había albergado en su interior comenzaba a deshacerse. La vulnerabilidad, en lugar de ser un peso, se convirtió en una fuente de poder. La riqueza no se mide en dinero, sino en experiencias, continuó, resonando con una confianza renovada, en las pequeñas victorias que nos enseñan a levantarnos cada vez que caemos. Detrás de ella, el silencio seguía pesado, pero algo en la energía del público comenzó a cambiar. Jimena podía ver cómo algunos se dejaban llevar por la conmoción de sus palabras, su autenticidad comenzaba a hacer mella en sus corazones. La presencia de su padre ya no era un obstáculo, sino un recordatorio de hasta dónde había llegado. Mientras avanzaban hacia el clímax de su presentación, Jimena decidió dar un paso más. Hoy, aquí, con esta actuación, no solo compartimos nuestras historias. Les invitamos a reflexionar sobre las suyas. Todos llevamos cargas que a menudo estamos demasiado asustados para mostrar. Se habían convertido en faros de esperanza para aquellos que podían verse reflejados en sus experiencias. Cuando la actuación llegó a su fin, la sala estalló en aplausos. Jimena sintió que la energía la envolvía, y con ello, la sensación de haber conquistado no solo sus temores, sino también el peso de su historia. Sin embargo, mientras sonreía y se inclinaba hacia atrás, sintió la mirada de su padre aún clavada en ella.
¿Había logrado realmente romper con su pasado, o este era solo el comienzo de una batalla más intensa por definir quién era en el presente? La aliviante válvula de la liberación personal se encontraba rodeada por la incertidumbre de qué reacción tendría en su hogar esta nueva faceta de ella. La pregunta flotaba en el aire: ¿sería capaz de enfrentarse a las emociones arrastradas que su padre evocaba, o permitiría que esa confrontación volviera a sumergirla en el miedo? La sala continuaba vibrando, pero en su interior una tormenta personal comenzaba a agitarse, un nuevo desafío que no podría ignorar. Las cartas estaban sobre la mesa, y el verdadero viaje apenas comenzaba. La ovación resonó en sus oídos, una mezcla de alivio y confusión, mientras Jimena se retiraba de la escena. Sumida en la vertiginosa euforia del momento, ese reconocimiento no podía borrar la pesada mirada de su padre, que permanecía grabada en su mente como una marca indeleble. Afuera, el aire fresco contrastaba con la temperatura acalorada del escenario. Jimena necesitaba un respiro, un instante para procesar lo ocurrido. Sus pensamientos eran un torrente. ¿Habría realmente llegado a un lugar de aceptación, o había sembrado las semillas de un conflicto aún mayor al dar voz a sus propios demonios? La autenticidad que había desplegado podía ser tanto una liberación como una trampa. Valentina la encontró mientras se alejaba del bullicio, su expresión reflejando la mezcla de admiración y preocupación que ambas compartían. Lo hiciste increíble, Jimena. Tu historia se sintió tan poderosa. Pero, ¿estás bien? Jimena se detuvo, forzando una sonrisa que no lograba llegar a sus ojos. No lo sé, lo que empieza como un acto de liberación puede terminar siendo una carga más pesada de lo que pensé. ¿Mi padre está aquí? ¿Qué sucederá ahora? La mirada de Valentina se volvió más seria. También puede ser una oportunidad. Quizás sea el momento de un nuevo comienzo. No eres la misma que antes, y él no es el mismo padre que recordabas. Todo ha cambiado. Las palabras de Valentina reverberaron en su mente. Jimena se encontraba en un punto crítico. Su actuación había sido un paso atrevido hacia la autorrealización, pero ahora debía enfrentar las consecuencias de esa valentía. La incomodidad se transformó en determinación, debía buscar las respuestas. Con un suspiro profundo, decidió que no podía dejar que el pasado dictara sus emociones. El poder de su actuación la había empoderado y había abierto una nueva puerta. ¿Por qué no enfrentar a su padre y hablar de lo que había logrado y lo que aún sentía? El arrepentimiento y la resignación ya no podían ser parte de su narrativa. Con una resolución renovada, Jimena se dirigió hacia el vestíbulo, con Valentina a su lado. El ruido de la celebración continuaba atrás, pero el camino que se abría ante ella era uno cargado de incertidumbre. Cuando cruzaron el umbral hacia el pasillo donde su padre aún permanecía, la brisa que entraba por las ventanas parecía llevar consigo una mezcla de expectativas. Jimena se acercó, notando la tensión en su pecho. ¿Era ahora o nunca? El rostro de su padre mostraba un rastro de confusión, como si buscara las palabras adecuadas que nunca había podido pronunciar. Papá empezó, sintiendo que su voz temblaba. Necesitamos hablar. La mirada de él cambió de sorpresa a una mezcla de miedo y esperanza, como si el pasado y el presente colisionaran en ese mismo instante. Jimena no podía retroceder. El momento se había presentado y, al igual que en el escenario, se trataba de enfrentar la vulnerabilidad. Mientras se sentaban en uno de los bancos del vestíbulo, las palabras parecían aferrarse a su garganta, pero la chispa de valentía encendida en el escenario comenzaba a empujarla hacia adelante. Creo que tu llegada hoy fue más que una coincidencia. Necesito entender nuestra historia, cómo nos hemos convertido en lo que somos. ¿Podemos hacerlo juntos? La respuesta del padre podría ser un camino hacia la sanación o un nuevo abismo de dolor. ¿Estaría preparado para abrirse y ser honesto, o continuará el ciclo de silencio y evasión? La tensión aumentaba drásticamente.
Jimena sentía que cada latido de su corazón resonaba con la incertidumbre del futuro y la posibilidad de reconciliación. Era un momento decisivo que podría cambiar el rumbo de su vida. ¿Estarían listos ambos para una verdad que podría liberarlos, pero también desgarrarlos? Mientras una fuerte ráfaga de viento atravesaba el vestíbulo, Jimena se dio cuenta de que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Sin embargo, se sentía lista para descubrir lo que la verdad podría traer. La mirada de su padre se mantenía en la de Jimena, y, en ese silencio, el mundo parecía haberse detenido. Las palabras aún no encontraban su camino a través de la barrera de emociones que ambos llevaban acumuladas. Jimena sintió que el aire se hacía denso, pesado con expectativas no expresadas. ¿Por qué decidiste venir hoy?, preguntó finalmente su padre, su voz temblando ligeramente. Había un matiz de curiosidad en su tono que quizás Jimena no había anticipado. Era un indicio de apertura, un signo de que estaba dispuesto a dar un paso fuera de su zona de confort. Porque siento que tenemos que enfrentar lo que hemos callado demasiado tiempo. Mis palabras en el escenario fueron para mí, pero también son para ti, respondió Jimena, encontrando una mezcla de templanza y vulnerabilidad en su propio discurso. Era un río sin represas, y se sentía más viva que nunca al reconocer la verdad que brotaba de su interior. Su padre la miró, pero era como si al mismo tiempo revisara los recuerdos que lo llevaban de vuelta a una etapa en su vida que ambos habían intentado enterrar. Jimena, yo no sé si puedo hacer esto. No sé cómo hablar de lo que éramos, replicó, su voz quebrándose. La frustración empezó a arder dentro de Jimena. Era un fuego que había mantenido a raya, pero ahora se manifestaba con la insistencia que solo la verdad puede provocar. ¿Y si no lo intentamos? Mantenernos en el silencio solo ha hecho que el pasado nos defina. Necesitamos ser honestos, papá. Si no lo hacemos ahora, nunca lo haré, dijo, cada palabra cargada de carga emocional y determinación. El padre bajó la mirada, una lluvia de emociones batiendo en su interior. Jimena vio el destello de lágrimas que amenazaba con escapar, una señal de que la muralla de resistencia podía estar comenzando a resquebrajarse. Se sintió más cerca de él, la conexión palpable a pesar del dolor. ¿Sabes lo que significaba para mí perderte? ¿Cómo me sentí cuando decidiste marcharte, cuando dejaste de compartir tus sueños conmigo? La voz de su padre se alzó, y la rabia de años de autocrítica y arrepentimiento empezó a salir a la superficie. Me sentí impotente, incapaz de ayudarte cuando más lo necesitabas. Y tantos fueron mis errores. Durante un instante, Jimena vio la lucha interna de su padre, el hombre que había padecido y sobrevivido a su propio sufrimiento. Pero también notó algo crucial. El padre que tenía frente a ella podía ser diferente, podría estar dispuesto a cambiar, a asumir la responsabilidad por el pasado y a buscar ese nuevo comienzo que Valentina había mencionado. Yo también tengo miedo, papá. Miedo de lo que descubramos hoy, respondió ella, bailando al borde de esa nueva verdad. Pero también tengo la certeza de que cada paso hacia adelante es un paso lejos del dolor. Necesitamos intentar reconstruir. No podemos permitir que el pasado nos cierre más las puertas. Mientras el padre observaba a su hija, un torrente de preguntas cruzaba su mente. ¿Podría realmente dar ese paso hacia lo desconocido? La vulnerabilidad de Jimena resonó en él, desafiándolo a salir de las sombras de su pasado y a enfrentar la vida con un espíritu renovado. La brisa se intensificaba fuera del vestíbulo, convirtiéndose en un eco del tumulto emocional en su interior. Había tanto aún por descubrir, tantas heridas por sanar y tanto amor aún no expresado entre ellos. Aquella conversación podía ser el principio de un camino largo y sinuoso, pero había algo recóndito dentro de Jimena que sabía que si no lo hacían ahora, se perderían una vez más en el laberinto de sus propios miedos. Papá, quiero que sepas que estoy aquí por ti. Estoy dispuesta a escuchar todo lo que tengas que decir, sin importar lo difícil que sea. El silencio volvió a instalarse,
pero esta vez no era un silencio de apatía o temor. Era el silencio que precede a un cambio, un momento en que dos almas comenzaban a renacer en medio de su historia compartida. La verdadera transformación apenas comenzaba, y Jimena sentía que estaba justo en el lugar donde debía estar. Cuando las palabras del padre finalmente rompieron el silencio, Jimena no estaba preparada para lo que vendría a continuación. ¿Y si te dijera que sé algo que tú no sabes, algo sobre nosotros que cambiaría todo? La mirada que alzó decía que el pasado podría ser aún más complicado de lo que habían creído. El aire se volvió denso, y Jimena intuyó que la revelación marcaría un nuevo giro en su vida. Jimena sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Las palabras de su padre eran como un eco lejano, cargadas de una promesa de revelación que podría cambiar las reglas del juego. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz temblando entre la curiosidad y el temor. Su padre hizo una pausa, como si buscara la forma adecuada de abrir un viejo cofre lleno de secretos. A veces, nuestras vidas están guiadas por decisiones que parecen inamovibles. Pero dentro de esas decisiones hay verdades que han permanecido ocultas, esperando el momento correcto para ser compartidas. Jimena sintió cómo su corazón latía con fuerza, anticipando lo que estaba por venir. ¿Qué verdad? Papá, necesitamos hablar de nuestro pasado, pero de manera honesta y directa. No podemos seguir cargando con esto. Entonces, como si el peso de los años de silencio se hubiera evaporado, su padre comenzó a hablar. Recuerdos de tu madre me han perseguido tanto como a ti. La culpabilidad de no haber estado presente siempre machaca mi mente, y el miedo de haber hecho daño nos ha mantenido a distancia. Pero la verdad es que su voz se quebró, y alguna emoción que había estado reprimida durante tanto tiempo fluyó de él. La verdad es que a veces no he sido el hombre que he querido ser. Las palabras caían pesadas entre ellos. Jimena, sintiendo un torbellino de emociones, se dio cuenta de que la verdad de su padre no era solo sobre él, sino también sobre ella, su historia, su identidad. Lo que hemos vivido ha afectado a toda la familia. Pero lo que quiero que entiendas, Jimena, es que yo también tengo mis propios demonios, continuó su padre, sus ojos hinchados de lágrimas que no se atrevían a caer. Y hay cosas que no sabía cómo manejar. La conexión entre ellos comenzó a florecer. Esa vulnerabilidad compartida se tornó la base sobre la cual podría comenzar a cimentarse un nuevo tipo de relación. Papá, yo también tengo miedo. He luchado con la imagen de cómo crecí, el miedo a ser vista y a que mis risas se conviertan en llanto. Pero si ambos somos capaces de sacar a la luz nuestras verdades, tal vez podamos empezar a reconstruir. La luz del vestíbulo parecía cambiar, bañando sus rostros en una claridad renovada. Jimena entendió que este momento no se trataba solo de un intercambio de palabras, era un catalizador para un cambio profundo. No podían seguir siendo los personajes de la historia de sufrimiento. Este era el instante de iniciar una narrativa de esperanza, de sanación. Mientras su padre hablaba sobre sus propios errores, Jimena se sintió inspirada, como si las cadenas de su pasado estuvieran siendo deshechas una a una. Sé que no puedo borrar lo que sucedió, ni tampoco lo poco que he estado presente en tu vida. Pero quiero estar aquí ahora. Quiero demostrarte que podemos cambiar la historia. Ambas tenemos el poder para escribir un nuevo capítulo. La emoción crecía a medida que las palabras comenzaban a cerrar la brecha creada por el silencio. Jimena vio la lucha en los ojos de su padre, y un mar de comprensión fluyó entre ellos. Tienes razón. Quizás el primer paso es precisamente este, enfrentar lo inaceptable. Me he aferrado a mis propios fracasos, y eso me ha impedido ser el padre que necesitas, admitió. Papá, dijo Jimena, su voz resonando con una nueva fuerza. No podemos quedar atrapados en el pasado. Lo que necesitamos es abrir un camino hacia el futuro, porque eso es lo que realmente importa. Si estamos dispuestos a sanar, juntos podemos enfrentarlo todo.
Las palabras estaban llenas de convicción. Jimena dibujaba un nuevo horizonte, un futuro en el que no solo serían gemelas mendigas, sino gemelas artistas que habían transformado su dolor en poder. Finalmente, su padre la miró con nueva luz. ¿Te gustaría que intentáramos reconstruir lo que hemos perdido? ¿Lo que ha estado faltando entre nosotros?, preguntó, con una voz que transmitía una mezcla de ansiedad y esperanza. Jimena sintió como el peso de la historia comenzaba a verse liviano. Sería un buen comienzo, papá. Crear espacio para la verdad. Pero sobre todo, para el amor. Debemos comprometernos a conocernos realmente. Una chispa de reconocimiento brilló en los ojos de ambos. En ese instante, supieron que la conexión que estaban forjando podría ser la base para un nuevo capítulo, una nueva vida. Ya no eran solo víctimas del pasado, eran arquitectos de su futuro. La vida había dado un vuelco, y la tormenta dentro de Jimena se calmaba lentamente. Al levantarse de su asiento, se sintió más fuerte, más completa que nunca. La actuación no había sido solo un desahogo, sino también un detonante para transformarse verdaderamente. La fortaleza que había luchado por afianzar dentro de ella estaba floreciendo. El camino recorrerían con altibajos, sin duda, pero juntas darían pasos hacia adelante. Aferradas a la posibilidad de sanación, gemelas mendigas transformadas en artistas, alzaban sus voces como un símbolo de triunfo. Habían reescrito sus historias y, finalmente, vislumbraron el futuro que merecían. Atrás quedaba el eco de las risas de la plaza, ahora reemplazadas por el eco de las verdades que resonaban, fuertes y honradas. Juntas, avanzarán hacia sus sueños y las oportunidades que se presentarían. Al mirarse a los ojos, un nuevo espíritu de hermandad surgía. Con fe renovada, rostros llenos de optimismo, dejarían al mundo conocer su voz y tal vez inspirar a quienes, como ellas, anhelaban la libertad. Y así, en una frágil pero poderosa reconstrucción, la historia de Jimena y Valentina comenzaba a escribirse nuevamente, no solo en las risas compartidas, sino también en la luz entrelazada de sus verdades. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia conmovedora y vibrante con al menos 5 amigos que necesitan escucharla. Este es el momento de mostrar su apoyo. Síganme en el canal, suscríbanse inmediatamente para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Además, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comentar sus reacciones y teorías sobre este final. El poder de las historias transformadoras está en sus manos.